Un gusto de saludarlos desde Chile, desde el sur de Chile, a todos y a todas. En esta oportunidad eh, me han solicitado poder hacer una charla respecto a la disposición biosegura de cadáveres de animales. Eh, una charla que tiene la idea de que sea lo más práctica posible y que sea fácil de entender, ¿cierto? Y sobre todo enfocada hoy día al problema que están teniendo en República Dominicana con la peste porcina africana y que yo creo que genera uno de los problemas que tiene es exactamente este de saber cómo disponer adecuadamente los cadáveres de animales que se están muriendo por esta enfermedad. Así que, sin más, eh, vamos a partir. Eh, Como un principio general o dándole el contexto a esta charla, bueno, nos preocupan los cadáveres. ¿Por qué nos preocupan los cadáveres? Porque estos cadáveres que mueren, estos animales que mueren, digamos, producto de la peste porcina africana, se transforman en una fuente de infección, como son también otros elementos como animales que están vivos y que están enfermos, ¿cierto? Están replicando el virus y difundiendo el virus. Elementos como las fecas, la orina, los alimentos contaminados con el virus, las instalaciones, ¿cierto?, donde habitaron estos, o donde habitan estos cerdos que están haciendo la enfermedad, son todos fuentes de infección. Entonces la idea es que podamos mantener siempre lo más separado posible los animales susceptibles o los animales sanos de las fuentes de infección como son los cadáveres. Y por eso entonces nos preocupa poder explicar de alguna manera sencilla qué podemos hacer con estos cadáveres que son una preocupación eh, importante al minuto de contener una patología eh, de tan fácil difusión como es la peste porcina africana. Eh, Hay otras formas también de poder enfrentar esto desde una visión general y, y esta situación de tratar de alejar, digamos, las fuentes de infección de los animales susceptibles, como también podría ser que alrededor de los focos elimináramos los animales que están eh, propensos a adquirir la enfermedad, ya sea porque se sacrifiquen estos animales de manera preventiva o porque los mandemos, por ejemplo, a una planta faenadora, a un beneficio preventivo, de manera de, si es que la planta faenadora nos da la garantía, ¿cierto? Y de manera de poder mantener lo más separado posible aquellos animales susceptibles, sanos, de los animales que son, que están haciendo la enfermedad o de las fuentes de infección que mencionaba recientemente. Entonces, en específico nos vamos a abocar a tratar de resolver de alguna manera sencilla el problema que tenemos con los cadáveres producto de la mortalidad que se genera por el virus de la peste porcina africana. Entonces, yendo a este tema, la disposición de cadáveres, ¿cuándo tenemos que hacerla? ¿Cuándo se producen o nos enfrentamos a esta situación? Bueno, las mortalidades naturales que hay en las explotaciones, ¿cierto? Donde eh, se genera mortalidad de manera constante, ¿cierto? Y en volúmenes relativamente reducidos, de manera que esta preocupación la tenemos normalmente incluida dentro de los proyectos que hacemos de desarrollo, o la gente en el campo sabe cómo hacerlo, dado que son volúmenes bajos de cadáveres que tienen que disponer. También nos preocupa este tema en el caso, por ejemplo, de desastres naturales, como han habido en la zona de Centroamérica, ¿cierto?, donde se generan una cantidad de cadáveres importantes por mortalidad, como fue, por ejemplo, en el caso de los huracanes hace poco. Y también lo que es específico para esta oportunidad en eventos sanitarios. Eventos sanitarios como, por ejemplo, hemos tenido hace algunos años atrás, mortalidades por fiebre aftosa. Nosotros ahora hace algunos años también, acá en Chile, por influenza aviar de alta y de baja patogenicidad.
y en el caso de República Dominicana, hoy día, por la peste porcina africana, lamentablemente. Y como les mencionaba, porque estos cadáveres, además de tener que hacer algo con ellos, porque constituyen focos de insalubridad, ¿cierto? Son fuentes de infección para animales susceptibles que estén en contacto con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo partimos? Bueno, esto parte necesariamente por una evaluación inicial que debe ser lo más completa posible. Eh, Todas las situaciones son distintas. En este caso, la causa de la muerte es común para todos los cerdos, ¿cierto? Que es este virus, pero las situaciones son distintas, porque son distintos terrenos, porque son distintos tipos de explotaciones, porque hay más o menos mano de obra, más o menos maquinaria, más o menos recursos. Entonces la evaluación inicial es fundamental y es algo que se debe realizar para cada escenario donde tenemos cadáveres que disponer. Aquí hay que considerar una serie de factores que es importante tener presente, digamos, para poder configurar un escenario global, ¿cierto?, que abarque y que dé cuenta de todas las condiciones a las que nos enfrentamos y cuáles son las posibilidades que tenemos y cuáles son también las dificultades que tenemos para ejecutar esta operación. Entonces, por ejemplo, tenemos que revisar cuántos cadáveres son los que tenemos que disponer, qué edad tienen estos cerdos, en términos de, nos va a interesar más bien el volumen, ¿cierto? O el peso que ellos tienen, y entonces vamos a tener que ver si se trata de, o cuántos cerdos del tipo lechón vamos a tener que disponer, cuántos de crianza o recría, cuántas reproductoras, cuántas madres hay que disponer, y eso hace que las posibilidades o lo que tengamos que hacer para disponer sea distinto, ¿ya? Entonces aquí también es importante saber, por ejemplo, si para la zona tenemos un censo ganadero, si existe algún programa sanitario de intervención, como por ejemplo de vacunación o algo similar, que dé cuenta de cuánto es la población que tenemos en el área que abarcar. Otro factor que tenemos que ver es el tipo de explotación, y esto nos va a indicar o nos va a dar una dispersión de los cadáveres en el área. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de explotaciones de tipo intensiva, los cerdos están más o menos juntos, digamos, en en un solo lugar. Pero cuando se trata de explotaciones extensivas o explotaciones de menor volumen, o de aquellas crianzas, digamos, de pequeña escala, es muy probable que la dispersión de los cadáveres sea en un área bastante amplia, y esto significa que o tenemos que hacer fosas o compostaje o lo que queramos en distintos lugares, o tendremos que pensar en el acopio de cadáveres, ¿cierto?, en una sola localidad, o traerlos todos a un solo lugar de manera de poder hacer solo una operación de disposición final. Otro factor que tenemos que ver es que es posible, no sé cuál es la situación que tienen hoy día en República Dominicana específicamente, pero es posible que tengamos algunos vertederos que nos den la seguridad para poder disponer allí los cadáveres. Esto sería muy ventajoso, y para ello entonces tenemos que pensar en algunas cosas, porque estos vertederos nos deben dar la seguridad para poder utilizarlo. Y esto significa que a lo menos utilicen, digamos, una membrana que proteja las napas subterráneas de agua, y que algunos vertederos las tienen. Y además que sean un vertedero no en el que vamos a dejar, digamos, la basura, la dejemos expuesta, sino que son aquellos vertederos en que se tapa la basura, y eso podría ser una opción valiosa para poder disponer los cadáveres. Otra alternativa que también podríamos revisar es si existe una planta de rendering, por ejemplo, donde poder llevar estos cadáveres, o si hay un incinerador, digamos,
que ya son bastante más escasos, pero que en el caso nuestro tenemos algunos, un par de estos lugares en el país donde podemos usarlo. Desconozco si en República Dominicana están disponibles o no, pero siempre eh, que debemos analizar estas alternativas porque son una alternativa relativamente sencilla y segura. Ahora, para ello hay que considerar que debemos trasladar los cadáveres a estas instalaciones, ¿ya? Y para eso el traslado debe hacerse en condiciones de seguridad también. Esto significa que los camiones deben ser suficientemente seguros, y cuando digo seguros me refiero a que deben ser camiones, no sé, acá le llamamos camiones estancos, que son en realidad como unas bateas selladas, digamos, que evitan que haya escurrimiento de fecas o de cualquier producto cuando los cadáveres son trasladados. Porque hemos tenido algunos casos, por ejemplo, hace algunos años atrás tuvimos acá unos focos de PIRS que tuvimos que tratar, digamos, y los cadáveres en ese caso los trasladamos y tuvimos algunos reclamos de gente, de pequeños agricultores que vivían alrededor o justo al lado de la ruta que nosotros utilizamos para trasladar en camiones estos cadáveres hasta la planta de rendering. Y la verdad es que nos causó bastantes molestias y tuvimos que dar varias explicaciones, a pesar de que efectivamente utilizamos camiones que eran estancos, que eran seguros, pero tuvimos que dar explicaciones a la opinión pública para que se quedaran tranquilos. Entonces hay que tener esta consideración respecto a la seguridad que debe darnos el traslado de los cadáveres hasta un vertedero o hasta una planta de rendering. Si no tenemos estas instalaciones como un vertedero que nos dé la seguridad, o si no contamos con medios de transporte que sean bioseguros para el traslado de cadáveres, lo más probable es que tengamos que pensar en disponerlos en el mismo lugar donde se encuentran a través de otros métodos. Y entonces aquí tenemos que considerar los factores que siguen. Por ejemplo, el relieve, ver en qué zona nos encontramos, si estamos en una zona montañosa, si existe la posibilidad de acceder hasta donde están los cadáveres con maquinaria o no. Tenemos que ver las condiciones del suelo, si nos permite excavar, si el suelo, hay suelos que son suelos rocosos o pedregosos que dificultan mucho hacer una zanja o hacer una fosa. Hay sectores en que los suelos son inundables en tiempo de lluvia y por lo tanto no se pueden utilizar para hacer una fosa y enterrar allí los cadáveres. Otro factor que debemos tener en cuenta es cuáles son los recursos económicos con los que contamos. Y de acuerdo a eso, vamos a poder ver una serie de otras derivadas de los recursos, como por ejemplo, pudiera ser la contratación de maquinaria, ¿cierto? Maquinaria pesada para hacer excavaciones. Las maquinarias muchas veces son de la empresa privada, debemos pagar el arriendo, ¿cierto?, de esto, y hay que ver si están disponibles, porque hay lugares donde efectivamente no existe esta maquinaria pesada. Tenemos que ver cuáles son los recursos humanos con los que contamos, cuántas son las personas que tenemos en nuestro equipo, cuál es la capacitación que tienen las personas que tenemos en nuestro equipo respecto de bioseguridad, por ejemplo, y de acuerdo a eso, entonces, vamos a poder definir el tamaño de la operación que vamos a realizar. Otro punto que hay que ver en el caso específico de esto, y lo colocamos aquí, tiene que ver con la indemnización. No sé si esto va a ser considerado en el caso específico de República Dominicana y la peste porcina africana. De ser así, y de existir la alternativa de indemnización, es posible que al minuto de disponer los cadáveres tengamos que hacer un buen registro de ellos, ¿cierto? Indicando los pesos, si se trata de hembras o machos, si se trata de animales que tienen algún valor genético, y por supuesto los propietarios y el número de animales que estamos disponiendo.
Otro aspecto que tenemos que evaluar es que la disposición de cadáveres no afecte a napas subterráneas de agua, que no contamine estas napas subterráneas de agua. Y entonces tenemos que ver si las napas están muy superficiales o tenemos napas más profundas que nos permitan, por ejemplo, hacer una disposición en una fosa. Además de ello, la disposición de cadáveres debe ser alejada de cursos de agua superficiales como pudieran ser ríos, lagunas o esteros. Y también debemos ver qué regulaciones legales existen para la disposición de cadáveres. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas acá en Chile porque hemos tenido varios años de sequía y por lo tanto hay mucho material combustible y nosotros no podemos quemar en algunas áreas. Entonces, esa alternativa de disposición, como es la quema, está limitada en nuestro país y habría que ver cuáles son las disposiciones al respecto que hay en República Dominicana. Y por supuesto, también intentar tratar, ¿cierto?, de que la disposición de cadáveres sea lo más alejada de los centros poblados y de las casas en el campo que tienen, porque ese sector, digamos, va a quedar inhabilitado durante un tiempo y lo ideal es que se haga lo más retirado posible de donde viven las personas. Haciendo esta evaluación inicial, ¿cierto? Y ya teniendo una idea de cuál es la situación o el escenario al que nos enfrentamos, podemos entonces ver cuáles son los métodos de disposición que son más adecuados para esta situación. Como les mencionaba hace un minuto, tenemos algunas alternativas que significa trasladar los cadáveres hasta estas instalaciones, por ejemplo, a un vertedero, a un rendering, a una planta de incineración. Y aquí, primero, tienen que estar disponibles estos lugares, y segundo, como les decía, tiene que haber la seguridad de poder trasladarlo en medios que sean adecuados para que no se genere, digamos, la posibilidad de difundir la peste porcina a otros lugares donde hoy día no la tenemos. Si esto no es así, que es lo que yo creo que es más probable que suceda en República Dominicana, es que tengamos que disponer los cadáveres en el mismo lugar o cercano al lugar donde se encuentran, cercano a los focos, cercano a donde se ha producido la muerte del animal. Y para eso hay otros métodos, pero yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad 3 alternativas que considero que algunas más que otras se pueden utilizar para la situación actual. Y son el compostaje, el enterramiento y la quema de estos cadáveres. Vamos a revisar cada una de ellas con mayor profundidad y vamos a partir por el compostaje. El compostaje es una forma de disponer los cadáveres que es muy amigable con el medio ambiente. No se genera mayor contaminación, no tenemos contaminación por humos, no tenemos contaminación de napas subterráneas. Así que es una técnica muy buena y que está muy aprobada, por decirlo así, por la opinión pública. Para ello, sí se requiere una cantidad importante de un material carbonoso, y aquí podemos, hay varios materiales carbonosos, pero lo que yo creo que podemos tener disponible en el campo son virutas, ¿cierto?, de madera. Yo creo que eso es lo que, por lo menos acá, existe, digamos, de manera... También la paja de trigo, que a veces, o paja de algún cereal, que a veces podemos utilizar en alguna mezcla. ¿Ya? Pero lo que nosotros utilizamos son virutas de madera. Y cualquier sea el material carbonoso que decidamos utilizar, para saber cuánto es lo que vamos a utilizar, la cuenta es que es el doble de kilos del material a disponer. Y así entonces podemos tener más o menos claro cuánto es este material carbonoso que tenemos que tener disponible. Ahora, es una técnica que a mí me gusta mucho porque se produce
temperatura, y esta temperatura nos ayuda a inactivar patógenos en general, y también evita el desarrollo de las larvas de mosca que son, que siempre molestan, digamos, a la población en general. Así que, por ese lado, creo que es interesante de abordar esta técnica. Ahora, tiene algunas dificultades, que ya se las voy a mencionar. ¿De qué se trata esto? Se trata básicamente de hacer una pila. Primero partimos con una capa, ¿cierto?, de esta viruta en 40 o 50 centímetros más o menos de alto. Sobre ella se ubica el material que vamos a compostar, y después se tapa esto con el mismo material carbonoso. Básicamente eso es. Es bastante sencillo, se puede hacer en pilas individuales o se puede hacer una hilera larga, ¿cierto?, donde podamos ir poniendo el material que vamos a compostar. Tiene dos etapas el compostaje. Una etapa inicial, que es una etapa súper activa, donde se producen allí reacciones aeróbicas, y en esta etapa es donde la temperatura sube alrededor de 60 grados Celsius. Más o menos a las 2 semanas vamos a tener esa temperatura en el núcleo de la pila. Hay que controlar que esta temperatura se mantenga varios días, digamos, y por eso es que se requiere que tengamos, o que hagamos registro, digamos, de la temperatura y que tengamos cómo medirle. Para ello se requieren termómetros que son bastante largos, digamos, porque tienen que llegar hasta a medir, digamos, al interior y en el núcleo de la pila qué temperatura hay. Esto se va registrando, ¿cierto? Ojalá 2 veces al día, y vamos viendo que la temperatura se mantenga. Cuando la temperatura tiende a bajar, probablemente hay dos causas: uno, que falta oxígeno, o otro, que falta humedad. Para ello, aproximadamente a las 2 semanas, cuando se trata de compostar fecas o restos de alimentos, a las 2 semanas se debe voltear esta pila, de manera que se oxigene. Y en el caso de compostar cadáveres, y vamos a ver que lo ideal es que sean cadáveres pequeños, este volteo o oxigenación se debe realizar más o menos al mes. Y también pudiera ser necesario que, si esto se va secando, de acuerdo a la temperatura que hay en el área, tengamos que humedecer este material, ¿ya? Después de esta etapa aeróbica, ¿cierto?, donde sube la temperatura, y es lo que queremos que suba la temperatura, se produce una segunda etapa, que es una etapa más lenta, de reacciones mucho más lentas, se llama etapa de curación. Y en este caso las temperaturas bajan primero alrededor de 40 grados y finalmente van a bajar alrededor de 20-25 grados Celsius. Esta es la etapa final, ¿cierto? Y en general yo diría que cuando compostamos fecas, cuando compostamos alimentos o restos de alimentos, el proceso va a demorar más o menos un mes. Lo mismo que demora cuando compostamos aves, ¿ya? Es decir, el ciclo completo para las aves son 2 ciclos de 14 días cada uno, alrededor de un mes. Y cuando se trata de compostar cadáveres de mayor volumen, probablemente el proceso va a tomar más tiempo, alrededor de 3 meses para cadáveres. Y en general, lo que yo recomiendo es que, como el volteo de esto se debe producir sí o sí, cuando se trata de cadáveres muy grandes, eso es bastante dificultoso. Entonces, yo diría que esta técnica es recomendable para los restos de alimentos, para las fecas, ¿cierto? Y a lo mejor para cadáveres pequeños, ¿ya? Que se puedan voltear adecuadamente. De todas maneras, el problema que tiene es que toma un tiempo más o menos largo, en que hay que estar preocupado, ¿cierto?, de tomar las temperaturas, de voltear y de ir revisando que el proceso se complete adecuadamente. Y para ello, las personas que están a cargo de esto deben saber de compostaje. O sea, debemos tener necesariamente operadores capacitados, que no siempre los tenemos. Eso respecto al compostaje. Una segunda posibilidad es el enterramiento, modalidad que yo creo que es una de las que tenemos que considerar en serio, digamos,
en el caso de República Dominicana. Yo creo que esta va a ser una de las opciones que vamos a tener que trabajar allá. En el caso del enterramiento, es algo que por principio general está como aceptado por la comunidad, ¿cierto? La gente entiende que los cadáveres deben ser enterrados. Tenemos dos posibilidades. Hacerlo en fosas, relativamente cuadradas, ¿cierto? O en zanjas, que es una excavación alargada. Y lo podemos hacer en profundidad, que es lo que vamos a ver primero, o también tenemos una alternativa a hacerlo, digamos, este enterramiento de manera más superficial. En cualquiera de los casos debe ser en zonas o en áreas alejadas a zonas que estén pobladas por personas. Debemos revisar necesariamente el perfil del suelo para ver si efectivamente podemos excavar. Hay partes, por lo menos en nuestro país, muy cercanas a la cordillera, donde es prácticamente imposible hacer una zanja o una fosa, porque al poco andar nos encontramos con material rocoso de muy difícil tratamiento. También debemos revisar, y nos ha pasado, eso se los cuento, que al hacer una fosa nos hemos encontrado con algunas instalaciones antiguas generalmente que no sabían las personas que nos dicen, ya, aquí se puede hacer la fosa, no sabían que existían, como por ejemplo líneas eléctricas antiguas o algunas tuberías de agua o tuberías de gas, cables de internet que estén enterrados. Entonces la persona, digamos primero que nos autoriza, porque aquí necesitamos la autorización del propietario de la tierra donde vamos a hacer el enterramiento, necesitamos una autorización, ojalá formal, escrita, ¿cierto? Recuerden que este lugar va a quedar inhabilitado de uso por un tiempo, así que lo ideal es contar con una autorización escrita del propietario, y además esa persona debe conocer el lugar de manera de que nos asegure que esa zona está libre de estas instalaciones, como por ejemplo pudieran ser tuberías de agua que pudiéramos romper y que nos compliquen al minuto de hacer esta operación de disposición. Aquí hay una figura que tiene que ver con la protección de las aguas en general. Lo que hay a la izquierda, y está allí dibujado, esto es una fosa que tiene, intentamos dibujar un plástico, una membrana plástica en su interior, pero lo importante aquí es que esta fosa no puede estar a menos de 50 metros de cualquier curso de agua superficial, un río, un estero, una laguna, no hacer la fosa a menos de 50 metros, por la posibilidad que existe de contaminar esta agua. Y en el caso de los pozos o norias, digamos, para donde se obtiene agua de bebida, no debiéramos hacerlo a menos de 150 metros de ellos. Digamos, la fosa debiera tener a lo menos 150 metros al pozo o a la noria más cercana. Y en el caso de las napas subterráneas, bueno, esas las protegemos colocando esta membrana plástica al interior, que ya les voy a explicar cómo se instala. Una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos en el terreno es ¿cuál es el tamaño de la fosa o de la excavación que tengo que hacer? ¿Cuánto es lo que tengo que excavar para un determinado número de cerdos que tengo que disponer? Entonces, para ello hay diferentes cosas. La FAO tiene algunas recomendaciones, hay otras recomendaciones francesas. Nosotros tenemos una que la hemos tomado de varios ejemplos que hemos revisado, pero que la verdad es que desde el punto de vista nuestro nos ha servido, la hemos validado en terreno y por eso yo quiero compartirla con ustedes en esta oportunidad. En general,
lo que hacemos primero es estimar la superficie que vamos a excavar, o sea, los metros cuadrados de superficie en el terreno que vamos a excavar. Y después nos preocupamos de la profundidad. Entonces, primero, respecto a la superficie que vamos a excavar, la, la regla, digamos, que seguimos es que por 4 cerdos adultos, entendiendo un cerdo adulto, un cerdo de 70, 80 kilos, se requiere más o menos 1,5 metros cuadrados de superficie. Esto es una superficie de 1,5 metros de largo por 1 de ancho. Eso es lo que utilizamos para 4 cerdos. Es lo mismo que utilizamos para un bovino adulto, un equino adulto, o en el caso de ganado menor, como son lanares o caprinos, para 5 de ellos. En el caso de los cerdos, que es lo que nos preocupa hoy día en Dominicana, en República Dominicana, 4 cerdos por cada, o requieren 1,5 metros cuadrados. Esto significa que si son 40 cerdos, vamos a requerir 15 metros cuadrados, es decir, excavar una fosa de 3 por 5. En el caso de 100 cerdos, vamos a requerir 38 metros cuadrados y aproximadamente esto significa una zanja o una fosa de 4 metros de ancho por 10 metros de largo. Eso es más o menos lo que se requiere para disponer 100 cerdos. Ahora, como consejo, solo desde la experiencia, es que lo que no puede suceder es que quedemos cortos, digamos, en la fosa, en la excavación. Si nos sobra un poco de material excavado, no vamos a tener problema, pero si nos falta dónde disponer los cerdos, sí, porque lo que vamos a hacer al final es que los vamos a ir poniendo uno sobre otro, y eso no es lo más conveniente. Entonces, el consejo es que siempre un poquito más estaría bien. Respecto de, entonces, esta es la superficie. Ahora, en profundidad, lo menos que puede tener la fosa es 1,5 metros. ¿Y por qué? Porque 0,5 metros, los más profundos, el primer medio metro, es el que vamos a utilizar con los cadáveres, ¿cierto? Entonces pueden quedar más o menos arrumados, pero nunca más allá de este medio metro. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos es que a lo menos estén tapados con 1 metro de tierra. Eso es lo mínimo que necesitamos como tapa, digamos, para que queden suficientemente seguros. Y entonces, aquí, igual que antes, esto es lo mínimo. Si se puede hacer un poco más de excavación en profundidad, está bien, ¿ya? Pero a lo menos debemos tener 1 metro de tierra disponible para poder tapar los cadáveres, ¿ya? Y como ustedes ven, esto es bastante práctico y bastante fácil de tener en mente cuando tenemos que dirigir o diseñar esta operación de disposición a través de este método de enterramiento. Yo les voy a mostrar algunas fotos, que yo creo que es la forma más fácil en que ustedes tengan la idea de lo que yo les estoy comentando. Aquí, en este caso, se trataba también de un sacrificio sanitario de unos equinos, la zona central de Chile, y ahí lo que estoy haciendo es marcar con un poco de cal viva, o hidróxido de cal, la superficie para que la persona que está con la máquina atrás tenga claro qué es lo que yo requiero que se excave y cuál es la superficie a excavar. Entonces primero lo marcamos. Luego le decimos al operador que realice la excavación, ¿cierto? Y la excavación en este caso ya está hecha. Y luego lo que ponemos, como les comentaba hace un rato, es una membrana plástica que aquí hay distintas opciones. Desde lo mejor que puede ser una membrana de las que ocupan en los vertederos, que son membranas súper caras y que son unidas con termofusión, pero que generalmente no están disponibles y tienen un alto costo, hasta esta alternativa que es la que nosotros utilizamos en el campo, que son
de los plásticos que se ocupan para hacer los silos en el campo, ¿cierto? Las mismas membranas, estos rollos de plástico grandes, y con eso lo que hacemos es, de alguna forma, impermeabilizar esta fosa o esta zanja. Y aquí lo que está haciendo el operario, que está bajando por esa escalera, es asegurarse, después de que hemos puesto este plástico, de que quede bien apegado a las murallas. Tenemos que intentar de que no queden aquí bolsones de aire, que cuando echemos los cadáveres adentro se puedan producir la ruptura de la membrana. Entonces, él después de bajar recorre bien todo el borde de la zanja, ¿cierto? Y todo el fondo de la zanja, asegurándose de que la membrana quede bien pegada a la excavación. Luego lo que hacemos es fijar esta membrana y lo fijamos, se puede fijar como en este caso, si ustedes ven ahí en la foto, con unas pequeñas estaquitas, ¿cierto?, que vamos clavando, o lo podemos fijar también, como hemos hecho en otras ocasiones, con tierra, ¿cierto?, con montoncitos de tierra, de manera que el plástico, la membrana, quede suficientemente firme, porque cuando estemos los cerdos adentro, lo que no queremos es que esta membrana resbale hacia el interior de la zanja, porque después va a ser re complicado volver a ponerla en el lugar que queremos. Esto también en la zona central de Chile. Se trata de la disposición de cadáveres también de cerdo, estaban con otro problema sanitario, que fueron sacrificados, un sacrificio sanitario, y es un plantel completo que se dispuso, en este caso, una zanja, como ustedes ven, bastante larga, tenía aproximadamente 3 metros, 3 metros y medio de profundidad, no muy ancha. Yo la habría hecho más ancha, pero el operario de la máquina nos decía que para poder profundizar hasta 3 metros, como en este caso lo hizo, le dificultaba el ancho, así que por eso quedó un poco más ancho, pero sirvió bastante bien para los efectos que queríamos. Bueno, lo importante de esta foto es, como les mencionaba, este tema de fijarla adecuadamente la membrana antes de poner los cadáveres en el interior de la fosa. Bueno, después se ponen los cadáveres adentro, en la fosa, y sobre los cadáveres ponemos esto que ustedes ven ahí, que en realidad es una chimenea, ¿ya? Eso es lo que pretende ser esto. Y es porque los cadáveres generan metanol, generan gases, ¿cierto?, que deben salir. Si nosotros no hacemos no ponemos esta forma de evacuar los gases igual van a salir, ¿cierto? Y lo que van a generar son grietas en el sello de la fosa, que es algo que no queremos que ocurra. Entonces, por sobre los cadáveres ponemos esta chimenea. Y les cuento que esto está hecho de PVC, de un PVC hidráulico, un plástico hidráulico, ¿cierto? Que si ustedes observan, el tubo inferior, el tubo horizontal, tiene pequeños orificios o cortes o perforaciones que permiten que por allí entre el gas, ¿cierto? Y luego cada metro y medio, cada 2 metros, acoplamos una T para poder montar sobre ella la cañería vertical, que es por la que sale el gas. Estas cañerías verticales tienen más o menos 3 metros de alto. Eso depende, ¿cierto?, de la profundidad de la fosa. Tienen 3 metros de alto en este caso, y que es la mitad de una tira. Las tiras, que yo me imagino que en todos lados son iguales, son de 6 metros, así que cortamos la tira por la mitad y con eso hacemos 2 chimeneas de estas verticales para evacuar el gas. Estas chimeneas se ubican directamente por sobre los cadáveres y allí entonces se fijan con tierra para que queden en la posición que queremos, y luego continuamos tapando la fosa, ¿cierto? Hasta un poco antes, 30 centímetros antes, 20, 30, 40 centímetros antes, si ustedes quieren, de llegar al nivel del suelo. En esta etapa lo que hacemos
es que ponemos una capa de cal, ¿cierto? Esparcimos una capa de cal viva, no muy abundante, pero sí que quede en toda la superficie de la fosa. Y esto tiene como objetivo que si algún animal carroñero quiere escarbar, esta cal va a hacer que no lo siga haciendo, digamos. Es solo para eso. Nunca se debe poner la cal sobre los cadáveres, como yo leía por ahí en algunos textos antiguos de veterinario, porque en realidad lo que hace la cal sobre los cadáveres es evitar la putrefacción, que es un proceso que yo necesito, que yo quiero, digamos, que se produzca. Entonces, la cal nunca debe ir sobre los cadáveres, solo en esta parte, digamos, un poco antes de llegar al nivel del suelo. Luego sigo tapando, ¿cierto? Y vamos a ver la foto que sigue, hasta formar esta ruma de tierra, digamos, ¿cierto? No sé cómo le dicen allá, acá le decimos como un camellón de tierra, que queda por sobre el nivel del suelo, porque esto va a bajar. Cuando los cadáveres se descomponen, ¿cierto? Van reduciendo su volumen y entonces este sello va bajando y entonces es necesario que quede sobrelevantado, por sobre el nivel del suelo. Dos cosas, dos tips, dos recomendaciones. Uno es que las chimeneas de salida del gas coloquen un codo como el que se ve en esta foto. Eso evita que entre agua, ya el agua de la lluvia, y mantiene la cañería disponible, digamos, para lo que la hicimos, que es para evacuar el gas. Así que esa es una cosa. Y lo otro es que en el caso de cerdos grandes, en general de cerdos de crianza para arriba, nosotros recomendamos también, y yo creo que es necesario, que se perfore el estómago, que se perfore la pared abdominal, ¿cierto? Hasta el estómago, porque si no, se empiezan a hinchar los cadáveres, empiezan a acumular gas y se producen como pequeñas explosiones que nos van a afectar el sello de la fosa. Así que lo ideal es que en todos los animales mayores, digamos, perforemos el estómago. En el caso, cuando se trata de bovinos, también hay que perforar el rumen, en los caballos también el ciego. Y es una parte un poco cruenta de la operación, pero créanme que es necesario. Ahí tenemos otra foto, ¿cierto? De lo mismo, ya en este caso es una zanja, ¿cierto? Más alargada, con 4 chimeneas. Esto es un enterramiento de bovinos, y ustedes ven que queda entonces, el sello queda por sobre el nivel del suelo. Nunca se debe compactar. Esto no se debe compactar, no debemos apretar la tierra. Lo ideal es que quede tal cual está allí, suelta, ¿cierto? Sin apisonarla. Si la apisonamos, también el movimiento que se produce en este sello, producto de que los cadáveres se están descomponiendo, ¿cierto? Primero aumentan su volumen y luego reducen su volumen, me va a producir a lo mejor algunas grietas, que es algo que no quiero que suceda. Y finalmente, para terminar, se debe cercar. Nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos una capa de nuevo de cal por sobre la fosa y además 2 o 3 metros alrededor de la fosa, ¿cierto? También ponemos algo de cal en el lugar donde estaban los cadáveres, desde donde los tomamos, ¿cierto? Y los trajimos a la fosa. Y finalmente cercamos. Cercamos para que no haya ingreso de otros animales, o de perros, ¿cierto? O de personas a esta área. Y eso es lo que es enterramiento en profundidad. Pero hay otra alternativa que les comentaba hace un rato atrás, que es el enterramiento superficial, que a mí me parece que es una alternativa que siempre tenemos que tener presente. Y es una alternativa que usamos cuando, por ejemplo, no tenemos maquinaria pesada que nos haga la excavación, o cuando el suelo en profundidad es difícil de excavar, o cuando tenemos napas muy superficiales, ¿ya? Y tenemos miedo de poder contaminarla. Entonces, aquí
tenemos esta alternativa que a mí me parece interesante. Y básicamente se trata de esto. Es, como ven en este dibujo, es una excavación de no más de 60 centímetros de profundidad, bien superficial, ¿ya? Y lo que hacemos es que en los primeros 30 centímetros ponemos un material carbonoso como el que yo les indicaba en el caso del compostaje, ¿cierto? Como virutas de madera. Y luego, de manera ordenada, uno al lado de otro, los cadáveres que vamos a disponer. Aquí no podemos poner uno encima de otro por ningún motivo. Tiene que ir uno al lado de otro para que esté en contacto con el material carbonoso. Y finalmente, tapamos esto con la tierra que hemos excavado. Entonces, si ustedes ven, es interesante porque combina las ventajas que tiene el compostaje con el enterramiento. Es de un costo bajo porque esto no requiere un gran movimiento de tierra, y normalmente las máquinas que hacen eso nos cobran caro, y también protege las napas porque disminuye notablemente la lixiviación. Aquí, si ustedes ven, no utilizamos la membrana, ¿ya? Y eso tiene una razón. La idea es que haya contacto, por decirlo de alguna manera, entre la parte del suelo que está más activa, que tiene mayor cantidad de bacterias, que es la parte superficial del suelo, los primeros medio metro del suelo, tiene una actividad microbiana interesante, importante, y entonces la idea es poner en contacto este material que estamos tratando de disponer con esas bacterias propias del suelo, ¿ya? Entonces por eso se hace en el estrato más superficial, y por eso nos lleva la membrana. Lo que sí es que el proceso de disposición, hasta que termine, digamos, este proceso de compostaje que se produce allí con este material carbonoso y con estos cadáveres, demora un tiempo que es mayor, ¿cierto? Son alrededor de 12 meses en que este proceso termine. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que tiene, como les digo yo, bastantes ventajas al minuto de evaluar las alternativas que tenemos disponibles. Y finalmente, bueno, la alternativa anterior yo creo que es interesante para todos aquellos lugares, ¿cierto?, donde hay una cantidad no muy grande de cerdos que tenemos que disponer, y para explotaciones de tipo familiar, ¿cierto? Yo creo que es una buena forma de poder abordar la disposición final. Recuerden, sí, que de todas maneras estas zonas deben quedar cercadas. Como el cadáver queda tan cerca de la superficie, una de las cosas que hay que tener presente es la posibilidad de que perros u otros animales carroñeros escarben, y para ello nosotros lo que hemos usado, que no sé si está disponible allá, en República Dominicana, es un vegetal espinoso, como por ejemplo tenemos un vegetal arbustivo que se llama espino, y tenemos también la zarzamora, que tienen espinas, y entonces ponemos este material por sobre la tierra, digamos, para tratar de desincentivar que estos animales carroñeros escarben. El tercer método que vamos a ver es la quema, que lo vamos a ver rápidamente. La quema, como les comentaba hace un rato, hay que ver si es permitida en el área donde estamos disponiendo los cadáveres. Recuerden que, como les mencionaba, existen regulaciones ambientales que debemos atender, y también hay que ver que produce contaminación ambiental, que es algo indeseable y que las comunidades, ¿cierto?, cercanas puedan reclamarnos, ¿cierto? Y es algo que se ve, se produce en humo, y esto a lo mejor no sea lo más aconsejable si estamos en una zona poblada. Por eso hay que hacerlo lejos de centros poblados, y además lo que yo recomiendo es que sean operaciones a pequeña escala. Si se trata de muchos cadáveres, va a ser sumamente complejo esto. Y en la medida que los cadáveres sean de animales mayores, más grandes, con mayor volumen, también va a ser complejo el que se puedan quemar bien. Además, hay que tener presente que se pueden producir situaciones de emergencia, incendios o cosas como esa, y por lo tanto tenemos que tener prevista esta situación, ya sea
teniendo personal, ¿cierto?, que pueda hacerse cargo de estas situaciones de emergencia. Por otro lado, también hay que tener algunas consideraciones respecto a los riesgos que reviste la quema para los operarios. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados de que la gente que trabaje con nosotros en la disposición utilice sus elementos de protección personal. Bueno, en este caso es complicado porque son materiales inflamables, por ejemplo, los buzos son inflamables, los guantes son inflamables, entonces es algo que hay que tener también presente. Y ¿cómo se hace? Básicamente lo que hemos hecho acá cuando hemos tenido que utilizar esto, hacemos una parrilla de leños o de estacas o de leña, algo así como lo que se ve en la figura. Claro que allí está muy esquemático, pero es la idea que yo quiero que ustedes entiendan es que a lo menos necesitamos una parrilla de 3 capas de leñas, digamos, o de madera puesta, uno hacia un lado, ¿cierto? La que sigue hacia el otro lado, y además separado, digamos, un leño del otro. ¿Por qué? Porque necesitamos que entre aire para que realmente se produzca una combustión adecuada. Así que los leños deben ser puestos más o menos a una cuarta, decimos 20 centímetros, uno de otro, dejando este espacio para que ingrese el aire, el oxígeno que requiere la combustión. Se puede utilizar, bueno, por sobre estos leños se colocan los cadáveres que vamos a disponer, ¿ya? Y se puede utilizar un acelerante como el diésel. Nunca utilizar gasolina. La gasolina es inflamable y no se puede utilizar en esto porque se pueden producir accidentes graves para las personas que lo utilizan. Es un proceso lento. La experiencia nos dice que se requiere bastante material, en este caso leña, para que se produzca una quema efectiva, y siempre quedan restos de los cuales debemos hacernos cargo y debemos igual hacer una fosa y enterrarlos. Nuestra experiencia en esto no ha sido muy buena cuando hemos intentado disponer mediante este método cadáveres que son de grandes volúmenes. Sí han dado relativamente bien el caso de las aves, porque por las plumas, que son más inflamables, se pueden quemar más fácil, pero en el caso de los cerdos, yo creo que es mucho más recomendable el entierro, ¿cierto?, que la quema. Y después de ver todo esto, que son los métodos, ya que era lo que yo les quería contar así en forma muy rápida y resumida, no puedo dejar de mencionarles algunas medidas que tienen que ver con la bioseguridad. Estamos hablando de disponer cadáveres que son fuentes de infección, ¿cierto?, que tienen sin duda el virus, y por lo tanto debemos tener algunas consideraciones especiales respecto a la bioseguridad. ¿Bioseguridad para qué? Para evitar la difusión a animales sanos, pero también para cuidar a las personas. Recuerden que estos cadáveres muchas veces están en descomposición y son focos de insalubridad para nuestros operarios, para los operarios que están encargados de hacer la disposición de estos cadáveres. Entonces, deben utilizar las personas que estén en este tema y trabajando con nosotros, deben utilizar sus elementos de protección personal, su equipo completo. Y ahí hay una foto de una colega, en este caso, que trabaja en un foco de influenza aviar hace algún tiempo atrás, en la zona central, donde está con su equipo, ¿cierto?, completo, con su mascarilla, con sus antiparras, tiene sus guantes, sus botas. Si ustedes se fijan, aquí un par de detalles, porque vi una foto justamente que venían de República Dominicana por este problema y veía que estaban desinfectando y, por ejemplo, la persona tenía el buzo, ¿cierto?, puesto, metido adentro de su bota, y esto no debe ser así. Allí pueden caer elementos que después podemos arrastrar hacia otro lado. Siempre el buzo debe ir por fuera, y la recomendación es que, como ustedes ven en la foto, se fije a través de una cinta engomada el guante al buzo, y también abajo el buzo a la bota de goma. Debemos trabajar con este concepto de área sucia, área limpia, que es un concepto que ya tenemos
yo creo que todos internalizados, ¿cierto? Y que básicamente lo que, lo que dice es que cuando ingresemos al área donde vamos a disponer los cadáveres, consideremos esa área como un área sucia, ¿cierto? Y al entrar a esa área, ¿cierto? Tengamos como un límite mental, ¿cierto? De donde comienza esta área sucia para allí dejar eh, las cosas que no son necesarias. Es un error entrar a un área sucia con muchos elementos y muchas cosas para trabajar que a lo mejor no vamos a utilizar porque cada uno de ellos al salir se transforma en un posible vehículo del virus y por lo tanto tenemos que pensar bien qué cosas son las que realmente vamos a utilizar y solo con ellas debemos entrar al área sucia. Y también al salir de allí es el lugar, ¿cierto? El límite donde debemos sacarnos nuestro buzo, ¿cierto? Nuestros elementos de protección. Lo aconsejable es que todo lo que sea desechable se coloque en una bolsa plástica, ¿cierto? Que se desinfecta, luego volvemos a ponerla en otra bolsa plástica que volvemos a desinfectar, es decir, van en doble bolsa plástica todos los elementos desechables, y allí también se haga la limpieza de todos los elementos que van a salir de esta área sucia, ¿cierto? Para tratar de sacar toda la materia orgánica y podamos desinfectar adecuadamente estos elementos. Lo que les mencionaba, o sea, la limpieza y desinfección de la maquinaria y de todos los elementos que hemos utilizado en la disposición de cadáveres es algo que nos debe preocupar. Hay muchas veces esta maquinaria, ¿cierto? Estos implementos se transforman en vehículos para el virus, ¿cierto? Y es algo que debemos atender adecuadamente. Y bueno, no, los otros puntos son otras cosas que hay que ver, que no tienen que ver, no necesariamente tienen que ver con la disposición de cadáveres, y que son etapas posteriores de manejo, ¿cierto? Como la limpieza de la infraestructura, el vacío sanitario que habrá que poner o establecer en algunos lugares, ¿cierto? Después del retiro de los cadáveres y las otras etapas que siguen para poder recuperarse una vez que hemos dado cuenta de que ya no existe circulación viral, ¿cierto? Y podemos, por ejemplo, repoblar instalaciones. Así que con eso termino. Espero que esta charla haya sido de utilidad, que puedan hacer las preguntas, digamos, si es que tienen dudas, por supuesto, estamos disponibles para eso. Y esperamos desde acá, desde el sur del continente, poder aportar, ayudar, ¿cierto? Y esa es la idea, lo que nos mueve para poder hacer esta sesión y contarles esto, que es, como ustedes ven, básicamente desde nuestra experiencia. Así que un gusto.